en el primer parcial. Dejamos atrás el tema de bioenergética y el objetivo será revisar temas bioquímicos clínicos que nos ayudarán a comprender ciertas enfermedades que tienen bases bioquímicas. Y vamos a empezar con el estudio de la función renal. El estudio de la función renal tiene que abarcar las características y las anormalidades que pueda presentar el funcionamiento renal. ¿Todos están viendo la presentación? Ya vi que parece que sí. Correcto. Entonces, antes de hablar de alteraciones bioquímicas, tenemos que hablar de las principales funcionalidades en el riñón. Como ustedes pueden ver, no solamente se encarga de formar orina, que finalmente es la principal función que nosotros conocemos, ¿no? O que pudiera verse de una manera muy somera, que si bien me permite excretar desechos, excreción de productos de desecho, también está relacionada con otras funcionalidades bastante importantes. ¿Por qué? Porque controlamos volemia. Si tenemos un exceso de agua o de electrolitos, en el control de la volemia y de los electrolitos participa el riñón. Es decir, si tú ingieres, eh, si tú ingieres una cantidad mayor de agua que genere un aumento en la concentración de agua y que genere un aumento en la volemia, tú vas a poder regresar a la volemia normal por medio del riñón. Lo mismo sucede con los electrolitos. Si tú empiezas a consumir alimentos con exceso de sodio, como dice ahora la Secretaría de Salud, o con exceso de ciertos componentes, nosotros tenemos la capacidad de controlar esa excreción de los electrolitos a partir de las funcionalidades glomerular y tubular. Control de la osmolaridad plasmática, que prácticamente va de la mano con el control de los electrolitos. Incluso en situaciones patológicas, el riñón tiene la capacidad de controlar la osmolaridad plasmática. Si tenemos un aumento de un soluto en específico, como por ejemplo la glucosa, el riñón tendrá la capacidad de excretar, aunque patológicamente, esa glucosa excedente, ¿no? Control de la hemostasia, función metabólica, eh, función endocrina, que es bastante importante y ahorita lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿no? Hay ciertas hormonas que tienen su origen o bien su activación en el riñón. Como ya habíamos visto, bueno, el control de la hemostasia también tiene que ver con ciertas eh, situaciones como la reabsorción o como la no filtración de ciertos eh, componentes sanguíneos. Y la función metabólica va de la mano con el control del equilibrio ácido-base, ¿no? Habíamos hablado al principio del curso sobre la excreción de hidrogeniones que llevaba a cabo precisamente el riñón. Y obviamente, si nosotros, además de controlar la volemia, tenemos la capacidad de controlar la presión arterial sistémica por medio del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Entonces, como podrán darse cuenta, no solamente es la formación de orina, sino una cantidad importante de funciones que tiene el riñón y vamos a darnos cuenta de la capacidad que tiene de mantener la homeostasis y vamos a hablar de patologías, ¿no? Eh, ¿En qué se desempeña el riñón en el aspecto endocrino? Bueno, tanto es excretor de hormonas como es órgano blanco de otras hormonas.
como por ejemplo, excreta eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona capaz de activar a la médula ósea, activar la formación de eritrocitos. De tal manera que cuando existe un paciente que tiene insuficiencia renal, siempre va a existir anemia, porque el riñón pierde la capacidad de secreción de eritropoyetina. Y si ustedes conocen a un familiar con insuficiencia renal, familiar conocido, se van a dar cuenta que requieren de inyecciones externas de esa hormona, ¿no? De inyecciones que puedan mejorar esa, esa funcionalidad. Les decía que se activa la vitamina D. Recuerden que existe una hidroxilación por parte del colecalciferol a nivel renal con el objetivo de regular la absorción de calcio, que también ya lo habíamos analizado. Y la secreción de renina finalmente también se lleva a cabo en el riñón. Y podremos decir que este es un circuito, ¿no? La secreción de renina por parte del riñón que genera la secreción de angiotensinógeno, angiotensina 1, 2, y para finalizar por parte de la corteza suprarrenal, la aldosterona con el objetivo de reabsorber sodio. De tal manera que el riñón representa un papel importante en el aspecto endocrino, tanto en la manera de secretar sus hormonas, como en la manera en la cual se genera una acción por parte de hormonas que se producen en otros órganos de la economía, como por ejemplo la corteza suprarrenal, que secreta aldosterona, tiene su órgano blanco en el riñón, igual la PTH con la reabsorción de calcio, igual la hormona antidiurética en el conducto colector con la reabsorción de agua. Entonces, además de ser un órgano que excreta orina, el riñón tiene un papel sumamente importante a nivel endocrino. Y aquí lo analizamos, ¿no? La eritropoyetina regula la formación de eritrocitos. La renina es el principal regulador de la presión arterial y activa como tal el angiotensinógeno para generar angiotensina 1. Y la segunda, hidroxilación de la vitamina D, que se lleva a cabo en el riñón. Ahora, debemos diferenciar dos grandes funciones que tiene el riñón. La función tubular y la función glomerular. Para que pueda llevarse a cabo la función tubular, tiene que llevarse a cabo la función glomerular. Y ustedes ya lo han analizado en otras materias. Podemos puntualizarlo. En la membrana basal glomerular existen fenestraciones en los podocitos que permiten un ultrafiltrado, ¿no? Emanuel, ¿nos ayudas con tu micrófono, por favor? En esta membrana basal glomerular existen unas pequeñas fenestraciones que generan un ultrafiltrado. Este ultrafiltrado implica que parte de la sangre tiene la capacidad de filtrarse, como se ve en la flechita con el número 1, de filtrarse a través del glomérulo con el objetivo de ir hacia el riñón, ¿no? Esa es la filtración glomerular y se lleva a cabo de una manera tan acusada a razón de 140 mililitros por minuto. Esa es la tasa de filtración glomerular normal. De tal manera que nosotros, si hacemos una cuenta de qué tanto filtrado se produce en un día, nos vamos a llevar la friolera cantidad de 180 litros al día de filtrado glomerular que se genera, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que el riñón está filtrando demasiadas veces
la sangre, con el objetivo de no dejar ningún residuo tóxico en la misma. Ahora, el riñón funciona así. Se filtra, como dice en el número 1, pero se filtran la mayor parte de moléculas pequeñas que contiene la sangre. Muchas de ellas no son productos de excreción, por lo que después en el túbulo se tiene la capacidad de reabsorber. Pero también tenemos la capacidad de secretar sustancias que a lo mejor no tuvieron la capacidad de filtrarse adecuadamente a través del filtrado glomerular. Finalmente, esa suma de lo que se filtra menos lo que se reabsorbe más lo que se secreta es la excreción final que tenemos por parte de la orina. De tal manera que la filtración glomerular, que es como tal el objetivo en este momento, es de 140 mililitros por minuto y significa la cantidad de moléculas que pasan a través del glomérulo y con destino hacia los túbulos renales. Podremos decir, ahí habla de 140 mililitros por minuto. Estamos hablando nuevamente del GAO. En ocasiones se dice que son 125 mililitros por minuto. Está bastante bien aceptado que entre 140 y 100 mililitros por minuto sea la tasa de filtración glomerular normal. Cuando ustedes lleguen a nefrología y vuelvan a analizar la tasa de filtración glomerular, tendremos que haber consensuado, ¿no? Que entre 140 y 100 mililitros por minuto es una tasa de filtración glomerular normal. Ahora, a partir de los 40 años, esta tasa de filtrado glomerular tiende a disminuir y a disminuir de manera fisiológica. De tal manera que aceptan los nefrólogos que a partir de los 40 años se disminuya 1 mililitro por minuto cada año. De tal manera que podremos decir que y estas ya son consideraciones clínicas bastante más importantes que pueden servirles a ustedes en su práctica clínica. Podremos decir que si tomamos como valor de referencia el límite inferior que les acabo de comentar, a los 40 años sería el límite para que nosotros podamos tener 100 mililitros por minuto y si le sumamos 10 años, pues lo normal podrá ser 90 mililitros por minuto y eso sigue siendo dentro de la normalidad. Ayer me llegaba una paciente diabética mal controlada que yo pensaba que tenía insuficiencia renal por las características clínicas que presentaba. Tenía 59 años y su tasa de filtración glomerular ya con su depuración de creatinina en orina de 24 horas era de 80 mililitros por minuto. Y a razón de lo que les estoy diciendo en este momento, pues lo normal es que fuera 81, ¿no? Así es que la paciente tenía una adecuada funcionalidad renal a pesar del descontrol de la diabetes, ¿no? ¿Qué es lo que lleva el filtrado glomerular? El filtrado glomerular prácticamente lleva todos los componentes sanguíneos, excepto proteínas, que son moléculas grandes, todos los elementos celulares, incluidos los eritrocitos. O sea, plaquetas, leucocitos, eritrocitos, no se filtran por el riñón. De tal manera que si nosotros analizamos el filtrado glomerular, antes de que pase por la reabsorción y la secreción de los túbulos renales, las moléculas orgánicas como el sodio, como la glucosa, y las inorgánicas como los electrolitos, el sodio y el potasio van a tener concentraciones semejantes a las del plasma. Algunas moléculas, como menciona ahí el pie de la diapositiva, que van a estar unidas a proteínas, no se van a filtrar. Por ejemplo, el hierro y el grupo hemo
no van a estar filtradas como tal. No van a estar filtradas porque prácticamente se hallan unidas a proteínas y estas proteínas, digamos que jalan a las sustancias que están asociadas a ellas. Ácidos grasos no tienen por qué filtrarse, porque recuerden que van unidas o a lipoproteínas o a la albúmina, como lo habíamos visto el día de ayer. Entonces, prácticamente la composición del filtrado glomerular implica la filtración de las moléculas pequeñas, exceptuando las moléculas que se encuentran unidas a proteínas, y eso es lo único que no va a contener el filtrado glomerular, proteínas y células. Ahora, para nosotros analizar la función renal tenemos que conocer el concepto de depuración o de aclaramiento. El concepto de depuración o aclaramiento implica la capacidad renal que se tiene para remover moléculas tóxicas o no tóxicas del plasma. Entonces, nosotros podemos decir que la depuración o aclaramiento de una sustancia es la capacidad del riñón que tiene para excretar dicha sustancia. Aquí podemos tener varias consideraciones. Cuando nosotros tenemos a ver, déjenme hacer una diapositiva en blanco para poder explicarles. Hablamos de depuración. Podemos tener ciertas consideraciones. Aquella sustancia que se filtra y no se reabsorbe en absoluto, podemos decir que tiene la capacidad de ser depurada o filtrada y depurada completamente. Pero la depuración también puede significar que la sustancia se filtra y se reabsorbe parcialmente. Entonces, más o menos, la concentración de la sustancia será menor por una reabsorción. Podemos decir que la depuración también se puede dar con una sustancia que se filtra y se secreta. De tal manera que la concentración o la depuración de la sustancia será mayor con respecto a las demás sustancias. Por eso lo coloco de una manera más acentuada. Y cuando existe una sustancia que se filtra y se reabsorbe totalmente, podremos decir que esa sustancia no se depura. Ahora, este concepto de depuración es puntual o podremos decir que único para cada una de las sustancias. Es decir, hay sustancias que se filtran y no se reabsorben ni se secretan. Hay sustancias que se filtran y se reabsorben parcialmente. Hay sustancias que se filtran y se secretan. Pero si nosotros analizamos la característica de la depuración de una sustancia, podremos darnos cuenta que aquella sustancia que tenga la capacidad de filtrarse y no reabsorberse en absoluto, me puede dar una idea de la tasa o de la velocidad del filtrado glomerular. ¿Por qué? Pues prácticamente porque la cantidad de sustancia que se filtre se va a excretar y yo lo voy a poder medir a través de la orina. Este tipo de sustancias son bastante raras. Y si bien con la creatinina
No ocurre esto porque con la creatinina se reabsorbe una pequeña cantidad y se secreta una pequeña cantidad. Casi la cantidad de reabsorción y la cantidad de secreción son semejantes, por lo que puede asemejar la velocidad del filtrado glomerular. Entonces, este tipo de sustancias que se depuran de esta manera son importantes porque me van a dar una idea de la funcionalidad de los glomérulos, de la velocidad del filtrado glomerular. Un ejemplo que a lo mejor ustedes ya vieron, la inulina. La inulina tiene la capacidad de hacer esto, de filtrarse, no reabsorberse y no secretarse. De tal manera que aquella sustancia que se filtra, no se reabsorbe ni se secreta, podemos tener una idea de cuánto se filtra. Y al tener una idea de cuánto se filtra, tener una idea de la velocidad del filtrado glomerular. Y al tener una idea de la velocidad del filtrado glomerular, podemos tener una idea de la funcionalidad glomerular renal. Estas sustancias, esto también significa depuración. Esto también significa depuración. La diferencia es que si nosotros calculamos la, la tasa de depuración o de aclaramiento de sustancias que se comportan como esta, nosotros podemos decir, se depura tanto, en tanto tiempo, pero eso no va a estar relacionado con la velocidad del filtrado glomerular por la cantidad de reabsorción que se genera a través de esa sustancia. Entonces, cuando nosotros calculemos cómo se depura esa sustancia, la cantidad de depuración de esa sustancia va a ser menor a la velocidad del filtrado glomerular, porque se está filtrando, pero se está reabsorbiendo. Cuando hay sustancias en las que ocurre la situación contraria, que se filtran y se secretan, tampoco va a ser una medida que se asemeje a la velocidad del filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque la concentración de la sustancia va a ser mayor y entonces eso me va a generar una falsa relación con la velocidad del filtrado glomerular. ¿Hasta aquí alguna duda? María Fernanda, veo dudas, de veras. Sí, doctor, no entendí eso de las velocidades respecto a los 3 puntos. Ok, ok. Aquí estamos hablando del tema, bueno, del concepto de depuración. Y yo estoy relacionando la depuración con la tasa de filtrado glomerular o la velocidad del filtrado glomerular, que es este. Yo puedo tener la capacidad de analizar qué tanto filtra mi riñón y lo puedo analizar en base a la depuración. Entonces, primero el concepto es depuración. La depuración es la capacidad del riñón para poder sacar una sustancia del plasma, removerla, excretarla. Ahora, la depuración puede ser semejante a la velocidad del filtrado glomerular, puede ser menor a la velocidad del filtrado glomerular o mayor. La depuración implica eliminar del plasma una sustancia. Así de simple. Y la podemos eliminar de muchas formas. Incluso una sustancia que no se filtra, pero se secreta por parte de los túbulos. Y eso sigue siendo depuración. Eso es lo único que debemos analizar cuando vemos la característica de depurar una sustancia. Yo puedo introducir, por ejemplo, a mi sistema azul de metileno, y esa es una práctica bien interesante porque en farmacología
nosotros podíamos observar la cantidad de ese azul de metileno que nosotros excretábamos. ¿Cómo? Porque la orina se hacía azul. Así, azul. Y entonces tú veías, ya estoy sacando el azul de metileno. Esa es la capacidad que tiene el riñón de sacar o de eliminar una sustancia de la sangre. Tú de repente a las 24 horas dejabas de hacer azul y decías, el riñón ya dejó, ya terminó, más bien dicho, de eliminar esa sustancia. Esa es la depuración. Y aplica para todas las sustancias. Todas, todas. Ahora, hay sustancias que tienen la capacidad de filtrarse y pasar de largo a lo largo de los túbulos. Es decir, que no se modifican, porque esa es la característica del riñón. El riñón filtra, reabsorbe, secreta y en base a eso excreta. Es decir, lo que se filtra menos lo que se reabsorbe más lo que se secreta es igual a lo que se excreta. Entonces, si una sustancia se filtra, no se reabsorbe y no se secreta, lo que se filtra es igual a lo que se excreta. Entonces, existen sustancias que me permiten, a partir de la concentración en su excreción, poder analizar la cantidad de filtrado glomerular. Y eso es una forma de depuración. Pero también hay otros mecanismos en donde se puede filtrar y reabsorber. Y sin embargo, eso lo único que me va a decir es que la depuración va a ser más lenta, porque se reabsorbe. Y no va a estar relacionada con la velocidad del filtrado glomerular, porque si yo quiero relacionar la velocidad del filtrado glomerular a través de una sustancia que se filtra y se reabsorbe, yo voy a obtener un valor distinto, un valor menor. Yo puedo enfrentarme a una sustancia que además de filtrarse, se reabsorbe, perdón, se secreta. Y ahí lo que va a ocurrir es que va a aumentar la concentración de esa sustancia en orina. Y eso lo único que me va a decir es que se depura más rápido. Y si yo la analizo con respecto a la velocidad, o si quiero analizar el filtrado glomerular a partir de una sustancia así, no lo voy a poder hacer tampoco. Ni no lo voy a poder hacer porque no se relacionan. Voy a obtener valores mayores porque se va a depurar más rápido. Entonces, lo que quiero que sepan es los diferentes tipos de depuración que pueden existir en el organismo. O sea, las diferentes formas de eliminar una sustancia del organismo. Y eso ocurre. Podemos analizar glucosa y cómo ocurre. Podemos analizar agua y cómo eliminamos el agua. Aunque nunca vamos a depurar al 100% agua, obviamente. Podremos analizar calcio, podremos analizar hidrogeniones, podremos analizar todas las sustancias que ustedes quieran. O podemos analizar proteínas y podremos decir que, así como estamos diciendo que el filtrado glomerular no lleva proteínas, podremos decir que el riñón no depura proteínas. O sea, no elimina proteínas del plasma cuando está sano. Porque el siguiente tema se llama proteinuria. Entonces, esa es la depuración. Ahora, ¿por qué decimos o por qué analizamos a la depuración como una medida de la velocidad del filtrado glomerular? Porque nosotros podemos, como les decía, analizar la cantidad de sustancia que se depura del sistema o del plasma. Y lo podemos hacer así. Nosotros tenemos la depuración y la vamos a relacionar
con el volumen de orina minuto, con la concentración de sustancia en la orina y la concentración de sustancia en plasma. Entonces, si nosotros queremos saber qué tan rápido o qué tan lento se depura una sustancia del organismo, tenemos que analizar eso. La depuración es igual al volumen de la orina, pero no al volumen total de la orina, sino al volumen de orina por minuto. ¿Cómo podemos analizar esto? O sea, no podemos decir, yo hice 500 mililitros de pipí en una hora, ¿no? Oh, claro. Yo hice 500, ¿y qué pasa con la orina que se encuentra en la vejiga, por ejemplo? O sea, no es tan sencillo analizar la cantidad de orina en un determinado tiempo. Por eso lo que se hace es cuantificar la orina en un determinado tiempo, es decir, poner un inicio y poner un fin. Y aquí vamos a entrar a hablar incluso de la práctica, y sí les pido que a lo mejor tengan a bien leer la práctica de depuración de creatinina en orinas de 24 horas. Porque es bien sencillo. No nada más es decir cuánto hice, sino en cuánto tiempo lo hice. Y es bien fácil. ¿Qué le dices a tu paciente? Y es muy fácil tomar un momento del día en específico. ¿Qué pasa hace ratito con ustedes que se acaban de despertar? ¿Qué fue lo primero que fueron a hacer? Lo más probable es que pipí, ¿no? Entonces, ese es el punto de corte. Tú te despiertas para poder llegar a la clase a las 6, por ejemplo. Que no hay mucha ciencia, ¿no? A lo mejor es 6:30. Antes era 5:30 o antes, ¿no? Pero ahorita pues, nada más prendes tu computadora y ya. Yo como de aquí me tengo que ir a otro lado, pues tengo que hacer todo para que para ya estar listo. Pero bueno, entonces tú te despiertas vas a hacer pipí y ahí comienza el conteo para saber qué tanta orina formas en determinado tiempo. ¿Y qué le dices al paciente cuando quieres recolectar orina de 24 horas? Le dices, porque sí se hace, y por ejemplo, al paciente que les estoy diciendo del día de ayer, le pedí orina de 24 horas, a pesar de que el GAO, por ejemplo, dice que es molesto, y además era mujer. Claro que es molesto, claro que es difícil, pero es la forma más eficaz de que yo pueda conocer la función renal. Entonces, le dices, señora, si usted se levanta a las 6, va, hace pipí y tira la orina. Y a partir de ahí me recolecta toda la orina de todo el día. Y esa práctica era bien intensa porque hace un año las doctoras no quisieron hacer la depuración y las entiendo, porque es complicado. Los hombres, pues es mucho más sencillo, ¿no? No todas, Eh, Doc. Es cierto, perdón, Copi, sí. Bueno, pero la mayor parte no quiso. ¿Estás de acuerdo? La mayor parte dijo, no, no, y nunca voy a generalizar. Entonces, le dices, a partir de ahí, todas las micciones se juntan. Todas. Oye, y si me paro en la noche, todas. ¿Hasta cuándo? Hasta la última de las 6 de la mañana del día de mañana. Así nosotros podemos tener una estimación del volumen orina minuto. ¿Por qué? Porque tú entonces mides cuánta pipí hiciste
y la divides entre 1140, que son los minutos que tiene un día. Entonces, el volumen se da en mililitros minuto. Y después tienes que analizar la sangre. Y después tienes que analizar la orina. Tienes que multiplicar para obtener, y esto lo puedes hacer para cualquier sustancia, ¿eh? Tú tienes que tener el volumen de orina, tú tienes que tener la concentración urinaria, y se va a dar en miligramos por decilitro, por ejemplo. Y también los puedes dar en milimol por litro, o sea, eso no. Y lo vas a dividir, y además tienes que analizar la concentración plasmática de la misma sustancia. O sea, si yo quiero analizar el sodio, y también se da en miligramos por decilitro. Si yo quiero analizar la depuración del sodio, yo tengo que medir durante un cierto lapso la cantidad de orina que hago. Tengo que analizar cuánto sodio hay en la pipí y cuánto sodio hay en el plasma. Y así puedo sacar la velocidad de depuración del sodio. Este parámetro me puede servir para todas las sustancias. Pero lo más importante no es que una sustancia se salga del sistema. Lo más importante es saber cómo está funcionando el riñón. Y por eso se utiliza la depuración de creatinina. Ok, ahora vamos a analizar, dice, análisis de la fórmula del subtema anterior, identificando valores que pueden variar la velocidad del filtrado glomerular, especificando en cada caso si la variación es directa o inversamente proporcional. Primero, lo que puede hacer variar la depuración de una sustancia tiene que ver con la concentración plasmática y la concentración urinaria. Entonces, lo que va a disminuir la depuración de una sustancia es la cantidad de orina. Entre menos orina haya, menor depuración habrá. Y también la concentración urinaria. Entonces, si disminuye la velocidad, o perdón, el volumen de orina o la concentración urinaria de la sustancia, entonces va a disminuir la depuración. Es directamente proporcional. Si aumenta la concentración plasmática de la sustancia, también va a disminuir su depuración. O sea que estos valores, el volumen y la concentración urinaria de la sustancia, van a ser directamente proporcionales, mientras que la concentración plasmática va a ser inversamente proporcional. Ahora, para que una sustancia, cuando es depurada, se relacione con la velocidad del filtrado glomerular, tiene que ser una sustancia que se filtre, que no se reabsorba y que no se secrete. Si una sustancia cumple las características de filtrarse, no reabsorberse y no secretarse, entonces podemos tener una relación entre la depuración y la velocidad del filtrado glomerular. Y eso es lo que ocurre con la creatinina. La creatinina es
un derivado de las proteínas musculares. Es una molécula de desecho que tiene una característica importante. Se forma de una manera muy regular todos los días. O sea, la misma cantidad en cada organismo, la misma cantidad de creatinina que formas hoy, la formas mañana, la formas pasado. Y así, claro, depende de la masa muscular del paciente, estoy de acuerdo. Un paciente con mayor masa muscular va a formar más creatinina. Un paciente con menor masa muscular va a formar menos creatinina. Sin embargo, los valores no son tan amplios, a pesar de que un paciente tenga más o menos masa muscular. Ahora, lo importante, la importancia para estimar la velocidad del filtrado glomerular es que esta sustancia se comporta relativamente así. Es una sustancia que se filtra, que sí se reabsorbe y sí se secreta, pero la cantidad de reabsorción y de secreción es prácticamente la misma, por lo que se comporta como la sustancia ideal endógena para poder llevar a cabo la estimación de la velocidad del filtrado glomerular. La importancia es que se comporta como una sustancia que se filtra, que no se reabsorbe ni se secreta. Así se comporta, siendo bastante estrictos, sí se reabsorbe y sí se secreta, pero la cantidad de reabsorción y de secreción es prácticamente la misma, por lo que se anulan. Y entonces se comporta como la sustancia ideal que no se reabsorbe, no se secreta, pero sí se filtra. Entonces, cuando nosotros analizamos la creatinina, ahí está la síntesis de creatinina. Prácticamente la creatinina se genera a partir de los aminoácidos musculares. Eso es lo único que tenemos que analizar. Esa es la naturaleza de la creatinina. Es un producto de desecho de las proteínas musculares. Y esto es lo que yo les decía. Podremos inyectar al paciente con inulina y darnos cuenta que la inulina es la sustancia ideal exógena que se comporta así como les estoy diciendo, en donde si hay 1 mililitro de plasma y 1 miligramo de inulina, el miligramo de inulina filtra cada mililitro de plasma. O sea, la inulina se filtra, no se reabsorbe y no se secreta. Por lo que podríamos medir mediante la inulina la velocidad del filtrado glomerular. ¿Por qué no lo hacemos con la inulina? Porque es caro. ¿Por qué lo hacemos con creatinina? Porque la creatinina es una sustancia que secretamos nosotros mismos de una manera constante y que me permite estimar la velocidad del filtrado glomerular. Esa es la característica. A ver si ya cambia. Ahí está. La prueba de depuración de creatinina mide el filtrado glomerular. Su producción es constante y, como les digo, proporcional a la masa muscular. Si ustedes, no lo olvidé mencionarlo, pero aquí lo vi, valores normales, dice de 0.6 a 1.2 miligramos en varones adultos, de 0.5 a 1.1 en mujeres adultas. Yo diría que sin tomar género, podríamos decir que de 0.7 a 1
es una concentración normal de creatinina. Y tenemos que ser un poco tolerantes. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ver al paciente y decir, el paciente tiene más masa muscular, es un fisicoculturista, pues el valor de creatinina va a ser más elevado. El paciente es un paciente ciclista, por ejemplo. Y no sé si ustedes han visto a los ciclistas profesionales, tienen prácticamente cero masa muscular. Son bastante delgados, o sea, sí tienen, porque por eso pueden correr, pero la masa muscular es completamente distinta a la de un fisicoculturista. Entonces, si bien ahí están los valores, ¿no? Ahí están los valores, podremos decir que debemos ser un poco tolerantes con respecto a eso, ¿no? Entonces, podremos decir que la depuración de creatinina, por eso les decía que se realice en orina de 24 horas, con el objetivo de estimar la tasa del filtrado glomerular. Y su valor normal, pues tiene que ser el valor del filtrado glomerular. 125 dice un libro, 140 dice el GAO, y yo les digo de 100 a 140, ¿no? O sea, hasta 90 podría ser relativamente normal, pero abajo de 100, para efectos clínicos, cuando ustedes ya estén frente a un paciente, es más fácil que se acuerden del 100 y que ustedes les digan, si llega con 60 de aclaramiento de creatinina o de depuración, le dicen, pues su riñón está funcionando al 60%. Y así, al 50, al 30, ¿no? Dependiendo del valor de creatinina. Entonces, dice ahí, cálculo de depuración de creatinina a partir de datos numéricos. ¿Qué requerimos? Requerimos un volumen orina minuto por lo que requerimos, por ejemplo, a lo mejor ayer se hicieron 2.150, por ejemplo, mililitros en 1.440 minutos. Hacemos el cálculo y ya podemos tener el volumen minuto. Requerimos, aquí está, ¿no? Primero, tenemos que hacer el cálculo del volumen de orina. Tenemos que multiplicarlo por la concentración urinaria de creatinina. Creatinina urinaria. Y dividirlo entre la concentración plasmática de creatinina. Esta es prácticamente la misma fórmula que la anterior, sin embargo, lo que cambia es que es más fácil que nosotros tengamos el volumen y lo dividamos entre 1.440, pero esto puede quedar acá arriba y no pasa nada. Es lo que les decía. Depuración es igual a volumen en mililitros por minuto por concentración urinaria en miligramos por decilitro entre concentración plasmática en miligramos por mililitro. Entonces, estos mililitros, recuerden que los tenemos que dividir en los minutos del día. Entonces, prácticamente es la misma fórmula. ¿Qué es lo que requieres? Orina. Saber la concentración de la creatinina en orina y además sacarle sangre al paciente, porque también requieres concentración plasmática de la misma sustancia. Hasta aquí, ¿alguna duda? Ok.
Todo esto se debe hacer y nosotros podemos calcular la depuración de creatinina a partir de estos 3 datos. Teniendo la orina en cierto tiempo, teniendo la concentración urinaria de creatinina y teniendo la concentración plasmática de creatinina. Pudiéramos pensar algo muy sencillo. Si tú me estás diciendo que la depuración de creatinina es constante y además me estás diciendo que la síntesis de creatinina es constante y depende, claro, de la masa muscular, ¿no sería más fácil solo determinar la creatinina en suero, en plasma, y si se empieza a elevar, poder saber que ahí está fallando el riñón? O sea, tú me estás diciendo que se genera de forma constante y se excreta de forma constante. Podríamos pensar eso, ¿están de acuerdo? Decir, bueno, si se está generando en forma constante y se está excretando en forma constante, cuando se deje de excretar, como se va a estar generando en forma constante, va a aumentar su concentración en plasma. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? ¿O ya nos perdimos? Hoy sí los veo perdidos, de verdad. Veo caras de what. ¿Hasta aquí alguna duda? Yo sí, Seguro. solo de lo que acaba de mencionar, de lo de la creatinina en suero. Ajá, ajá. No, Ok, no entendí lo de la relación. ok. Entonces, yo estoy diciendo que la creatinina se produce de manera constante, es decir, el músculo la produce todos los días. Y así decía, ¿no? Producción constante. Yo les estoy diciendo que la creatinina tiene una excreción también constante. Entonces, si nosotros nos vamos a la lógica, podremos decir que como se produce constantemente, si se deja de excretar, entonces el que yo solo pueda determinar la concentración plasmática me podría dar un indicio de la tasa de filtrado glomerular, porque si se deja de excretar, entonces la concentración plasmática tendería a subir. Y es lo que hace. ¿Estamos de acuerdo? A eso es a lo que yo me refiero. O sea, me estás diciendo que se depura, que necesito orina, que necesito plasma, pero también me estás diciendo que se genera y se excreta de forma constante. ¿No es más fácil solo utilizar la creatinina en plasma para poder determinar la velocidad del filtrado glomerular y decir, si yo veo una química sanguínea y tengo un aumento en la concentración de creatinina, no es más fácil que diga, pues cuando aumente la creatinina es porque ya no está funcionando el riñón? Porque esto sí ocurre. Si tú encuentras creatinina alta, el riñón está mal. Y sí, Gloria, esa es la Sí, relación a la sí. cual yo les estaba tratando de hacer llegar. ¿Por qué? Porque si tú ves una química sanguínea y te reportan una creatinina de 3 miligramos por decilitro, el paciente tiene falla renal. Así de simple. O sea, se está acumulando. Ese es el objetivo que se da en esta diapositiva. Dice, utilidad de determinar la depuración de creatinina sobre la sola determinación de creatinina sérica. ¿Nos sirve la creatinina sérica para determinar la depuración de creatinina y de manera indirecta la velocidad del filtrado glomerular? Sí, sí nos sirve. El problema es esta grafiquita. El intervalo de referencia
lo tenemos acá. Ahora, ¿qué pasa? Este es el intervalo de referencia, ¿no? ¿Qué pasa con la creatinina cuando la velocidad del filtrado glomerular va disminuyendo? Se dan cuenta que la velocidad del filtrado glomerular normal es esta de aquí. El filtrado glomerular va disminuyendo y no es hasta que estamos a la mitad que empieza a subir la creatinina. Esto significa que si tú quieres decir cómo está funcionando en el riñón solamente viendo la creatinina sérica en una química sanguínea, tú puedes detectar una falla renal demasiado tarde. Porque la creatinina sérica no sirve en etapas tempranas de la disminución de la velocidad del filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque aquí todo lo que voy a dibujar ya no es normal. Todo esto, a partir de 80, ya no es normal, ya no es normal, ya no es normal. Estoy casi en 40, como les decía, prácticamente al 40% de la funcionalidad renal y la creatinina no se ha elevado nada. O sea, a lo mejor tú ves en 1.1 o en 1.2 y tú puedes decir, es por la masa muscular. Y el paciente ya está en falla renal. Entonces, no puedo determinar la depuración de creatinina solamente teniendo la concentración de creatinina sérica. O le hago esta depuración que les conté de orina de 24 horas, o utilizo unas fórmulas. Esta es sumamente utilizada. La fórmula de Cockcroft-Gault. Y la fórmula de Cockcroft-Gault dice que puedo determinar la velocidad del filtrado glomerular solo teniendo la concentración de creatinina sérica y otros datos del paciente. Y así va, 140 menos la edad, 140 menos la edad, por el peso en kilogramos, por la superficie de masa, por la superficie corporal, entre 72 por creatinina sérica. Esto es creatinina sérica. Esto me puede permitir. Y además por punto 85 si es mujer. Y vean desde cuándo se utiliza. Desde 1976. Si yo solo cuento con la creatinina sérica, puedo estimar la filtración glomerular, pero no solamente con los intervalos de referencia que yo les di de 0.7 miligramos por decilitro a 1 miligramo por decilitro. Si yo solo quiero estimar la velocidad del filtrado glomerular viendo la concentración de creatinina sérica, voy a cometer errores. Y le puedo decir al paciente que está bien cuando ya tiene un filtrado glomerular de 50. Ahí es muy sencillo. Solo los tienes que pesar y preguntarles la edad y verlos si es hombre o mujer. Y en base a eso, estimar la velocidad del filtrado glomerular. Y esa la van a ocupar mucho en la clínica. ¿Por qué? Pues porque el paciente no les va a traer todos los días una recolección de orina de 24 horas. O sea, si a ti te urge saber cómo está la velocidad del filtrado glomerular, pues tú ves al paciente, le preguntas la edad, lo pesas y haces la fórmula. Claro, lo único que necesitas es creatinina sérica. Hay Doctor, otra.
Ajá, escucho, Yo quería Fernanda. preguntar algo. Sí, sí. Para evaluar este estudio, ¿se tiene que tener algún tipo de alimentación o No, no? no. Ni O más, sea, tomar más agua ni nada. nada. O sea, tú lo único que requieres es que te lleve unos resultados de química sanguínea. La química sanguínea de 6 elementos o de 4 elementos trae glucosa, urea, BUN, que es nitrógeno ureico, y creatinina. Con eso, solo necesitas creatinina sérica. Y no tiene, o sea, tú le dices, quiero una química de 4 elementos para saber si tiene diabetes y cómo está el riñón. Y ya. Le hacen la toma de muestra y calculas la creatinina sérica. Y eso es lo que requieres. Tú ves al paciente y le dices, vamos a pesarlos. ¿Cuántos años tiene? Lo pesas, le preguntas la edad y sacas tu fórmula. Y ya. Y tú puedes determinar o estimar la velocidad del filtrado glomerular. Y ayer me pasó algo interesante. Se me ocurrió estimar la velocidad de filtrado glomerular por Cockcroft-Gault. Voy, Jimena, ahorita te doy la palabra. Y tenía la depuración de creatinina. Y yo dije, a ver qué tanto se equivocaron. La depuración de creatinina en orina de 24 horas me dijo 80. La estimación, porque pesé a la paciente y pesaba 66.5, creo. No sé si se haya guardado, pero es una paciente de ayer por la tarde. Y la velocidad estimada por Cockcroft-Gault me salió de 81. O sea, prácticamente la misma. Yo quería estar seguro y no tenía, o sea, la paciente de primera vez no me llevó estudios, me dijo, no tengo estudios. Y yo dije, pues de aquí me agarro. Como no tiene estudios, mejor le pido depuración en orina de 24 horas. ¿Por qué? Porque eso no es estimar, eso es que podamos medir concentración de creatinina en orina, que podamos medir concentración de creatinina en plasma y saber cuánto hace pipí. Y no se necesita ninguna preparación, solo ayuno, tomas la muestra, determinas la creatinina sérica y puedes sacar la fórmula. Si tú tienes un paciente con patologías, claro que puedes sacar la fórmula de Cockcroft-Gault, te va a estimar la velocidad de filtrado glomerular, pero ¿qué pasa si la velocidad te sale baja? Lo tienes que controlar, lo tienes que comprobar. O sea, tienes que decirle, a ver, usted es recolectorina, aquí están sus resultados y no salió bien. No solamente con una estimación. O sea, tú le tienes que dar evidencia al paciente de que no está bien. Pero que si te llega el paciente y dice, le traigo estos estudios, ¿cómo está mi riñón? Vamos a pesarlo, ¿no? ¿Y cuántos años tiene? Yo estimo, mediante esta fórmula, que está así. ¿Lo quiere comprobar? Orina de 24 horas. Y es bastante buena esta fórmula. La otra no me gusta porque casi no se usa, a pesar de que es más actual. Yo uso casi siempre Cockcroft-Gault o la depuración de 24 horas. Jimena. Doctor, no sé si lo dijo, pero ¿por qué el 0.85 si es mujer? Por la masa muscular. Ah, ok. Ajá, no es la masa muscular, es la relación que existe entre la masa muscular y ser mujer. O sea, hay menos proporción de músculo en la mujer con respecto al hombre. Pero ahí está. ¿El por qué es eso? Pero eso siempre se tiene que hacer. Si es mujer, 0.85. Y les comparto, no es que le haga promoción, porque la verdad es que a mí no me pagan en ningún otro lado más que en la universidad y en mi trabajo. Pero, por ejemplo, bueno, busquen Medcal X. Yo pagué una versión Pro, pero hace mucho tiempo y es pago único. En donde me da la velocidad del filtrado glomerular y yo solo le tengo que poner edad, peso y creatinina sérica y saber si es hombre o mujer. Y solito hace
el cálculo. O sea, no tengo que estar 140 menos 45, porque tiene por 65 kilos. Y anoto, ¿no? Porque además no tenemos una calculadora científica a la mano. Entre 72 por 1.1 por 0.85. O sea, MED-CAL X. Ayuda mucho. Ahí tengo 4 fórmulas que utilizo. Índice de masa corporal, que está muy sencillo, pero es más fácil solo ponerle altura, peso y que ya te dé el índice de masa corporal. Conversión de hemoglobina glicada, que lo vamos a ver después. Tengo fecha de parto, o sea, les pregunto la fecha de última regla y ya sé cuántos meses de gestación tienen. Y Cockcroft-Gault, que son las 4 que utilizo. O sea, no es demasiado. O sea, se la tienen que aprender para el examen, sí. Pero para su vida práctica pueden hacer uso de estas tecnologías, pero es y eso es de papagayo, 140 menos la edad por el peso, entre 72 por creatinina sérica, por 0.85 si es mujer. La otra es una fórmula que es más compleja, porque debemos tener una calculadora científica, 186.3 por creatinina sérica, al cociente menos 1.154 por la edad en años, al cociente menos 0.203 por 0.742 si es mujer y por 1 punto negra. ¿Es práctica esa? Para mí no. Por lo menos no aquí, donde no hay tantas personas con raza negra. Entonces, si comparamos las ecuaciones, Cockcroft-Gault incorpora edad, sexo y peso. Y como dice ahí, es muy utilizada para calcular posologías. ¿Qué es una posología? La dosis de un medicamento. Si tienes duda y te dicen, soy un paciente que tiene insuficiencia renal, estos son mis últimos estudios. Tengo infección bacteriana en la garganta, por ejemplo, que tú ves característica de estreptococo, por ejemplo, y tú quieres calcular penicilinas, tú tienes que ver primero cómo está su filtrado glomerular. Y la MDRD incorpora edad, sexo y etnia. Pero es un poco más compleja y no se ocupa en México. Variación del filtrado glomerular. Tengo miedo, doctores. No vamos a acabar de los temas, ¿eh? Vamos a tener que utilizar una clase extra. Variación normal de la velocidad del filtrado glomerular a lo largo del día. Se supone que el filtrado glomerular puede variar hasta un 20% sin ser patológico. Pero esto no lo vamos a notar en una depuración de creatinina en orina de 24 horas. Eso lo podemos notar si nosotros analizamos, si podríamos analizar el riñón de una manera directa. Lo que sí se tiene estimado es que podemos determinar dos situaciones o dos velocidades de filtrado glomerular, y si cambia 20%, no debe haber un cambio estricto en la función renal. Sin embargo, como siempre se hace con orina de 24 horas al mismo tiempo, no debe haber un cambio significativo. Caso clínico, doctores. Hombre de 35 años, dolor en costado, presentaba una creatinina sérica de 150 micromoles. Hay que transformarlo. Ahí está la masa molar para que lo transformemos. Entonces, ¿cómo lo vamos a transformar? Esa también la podría agregar. Pero no es más fácil hacerlo a mano, porque si no se me olvida. Ok,
150 son micromoles. Primero tenemos que transformar, para transformar a miligramos por decilitro, primero tenemos que transformar los micromoles, es decir, dividir entre 100. O sea, en la calculadora ponemos .150. Como 113.11788 gramos por mol, es .150 por 113.12 le vamos a poner. Y eso me sale 16. Pero recuerden que ahí serían miligramos por lo que tenemos que dividir entre 10. Entonces, la primera concentración es de 1.69. Digo para que sea más sencillo para ustedes. Se recogió una muestra de orina por horas, 2.160 mililitros y una concentración de creatinina de 7.5 milimol. Ok. Esta es plasmática. 7.5 milimol, 7.5 por 113.12 entre 10. 84.84. Lo podríamos haber dejado así, pero vale la pena manejar las unidades que se manejan aquí en México. Esta es la concentración urinaria. Calcule el aclaramiento. Aclaramiento o depuración es A volumen en mililitros por minuto por creatinina urinaria entre 1.69. Ya solo con ver la creatinina pudiéramos imaginarnos que hay algún problema. Pudiéramos, pero además no sabemos cuánta masa muscular tiene el paciente. Entonces, 2.160, que son los mililitros, lo dividimos entre 1.440, que son los minutos. Esto me sale 1.5. ¿Estamos de acuerdo? 1.5 mililitros por minuto por 84.84 son el resultado de este producto son 127.26 entre 1.69. 75.30. ¿Qué le dirían a este paciente, doctores? Velocidad de filtrado glomerular normal, 125 o de 100 a 140. ¿Qué le dirían a este paciente? Tiene 35 años. No tendría por qué haber disminuido su funcionalidad renal. Yo le diría, usted tiene problemas renales. Hay que ver por qué no está funcionando bien el riñón. Y entonces nos dicen, posteriormente el personal de enfermería detectó un error en la toma de muestra. El tiempo de recogida, 17 horas. ¿Cómo afecta esto el resultado? Pues que tenemos que calcular, porque este valor no es normal. O no es el correcto. Tenemos que determinar que 17 por 60 eran 1020 minutos, no 1440. Entonces recogimos 2160 entre 1020 minutos y me da 2.1. Entonces en rojo voy a poner lo verdadero. La velocidad era 2.1. Lo tenemos que multiplicar por 84. El resultado de este producto salió 179.6. Y si lo dividimos entre 1.69,
Sale 106. ¿Qué le decimos a este paciente, doctores? Oh, usted disculpe. Está bien. ¿Qué moraleja nos deja esto? Aguas con las determinaciones. Porque el simple hecho de que nos equivoquemos en la recogida de orina puede afectar la filtración glomerular. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Siempre desconfiar. Como lo que yo hice ayer, fue comparar Cockcroft-Gault con la depuración de creatinina. Me salió prácticamente lo mismo, por lo que doy por hecho que la recolección de orina fue adecuada y que los resultados fueron adecuados. ¿Dudas, doctores? Va, que va. Ay, no veo a quién. Escuché doctor, pero no escuché quién. Yo no entendí bien la parte que hizo Roja. Ah, ok. Ya lo borré, pero sí, lo hacemos. No, lo que 2160, que era la orina que se recolectó, no se recolectó en 24 horas. Se recolectó en 17 horas. Por lo que 17 por 60, que son los minutos, porque lo tengo que dar en minutos, es igual a 1020. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Hacer el cociente de 2160 entre 1020, no entre 1440. Ahí me había salido 1.5. Este cociente es 2.1. Y estoy hablando de mililitros por minuto. Solo que me dice que hizo más pipí en menos tiempo. Nada más. Esto me afectó a mi resultado final. El resultado inicial era 75. Y con 75, yo le tenía que decir que su riñón no estaba funcionando bien. Y al hacer el cálculo nuevamente, pero por las 17 horas, me salió 106. Por lo que yo le tenía que decir que su riñón estaba bien. Eso fue lo único. Esa fue la diferencia. Si tú lo haces siempre con orina de 24 horas, tienes que dividir aquí entre 140, entre 1140, 1440. ¿De acuerdo? No vi quién preguntó. Sí, doctor, gracias. Y otra duda. Sí. Por ejemplo, si se pasa de los parámetros establecidos, ¿también es una indicación de fallo renal? No es una indicación de fallo renal, es una indicación de hiperfiltración renal. Se puede dar hiperfiltración en varias situaciones fisiológicas, como embarazo, por ejemplo. Casi nunca vas a ver un fallo de esa manera, pero si lo ves no es indicador de fallo renal, no. Es un indicador de hiperfiltración. En ocasiones, los primeros estadios del fallo renal cursan con hiperfiltración. Si tú notas que hay un hiperfiltrado, ahorita que estoy recordando la clínica, tú puedes ver si tiene patologías concomitantes. O sea, si tiene diabetes, presión alta, etcétera, etcétera. Si tiene eso, tienes que estar muy al pendiente porque ahí puede ser el primer estadio del fallo renal, una hiperfiltración glomerular. Tienes que tienes que decirle, a ver, hay que tener cuidado y hay que hacer los estudios cada cierto tiempo, porque el riñón, si usted sigue sin controlar bien sus niveles de glucosa o de presión, puede terminar en fallo renal. ¿De acuerdo, Guadalupe? Sí, doctor, gracias. Ok. Mariana, ¿era? Sí, doc. Adelante. A ver, ya me hizo bolas un poquito. Entonces, el que haya sido de 17 horas y no de 24, o sea, hay problema en que haya sido de 17 y no de 24, o sea, realmente no tiene fallo. Ajá, ¿O no tiene cómo fallo. influye el cambio de que no hizo las 24 horas sino 17? Influye en la fórmula.
depuración. Ok, no es la V. Bueno, es depuración igual a volumen en mililitros minuto por concentración urinaria entre concentración plasmática. Ajá. ¿En qué influye? En esto. Si tú haces, o si a ti te dijeron que hizo 2 litros 160 en 24 horas, son 1440 minutos. O sea que está haciendo 1.5 mililitros por minuto. Pero si a ti te dicen que los mismos 2160 no los hizo en 24 horas, sino que los hizo en 17 horas, son 1020 minutos. Como este numerito es menor, el cociente va a ser mayor y nos salió 2.1. Esto significa que está orinando un poco más de lo que se pensó. Entonces, sí, esto nos enseña a que debe ser, y cuando ustedes soliciten una depuración de creatinina en orina de 24 horas, tienen que ser bien explícitos con su paciente y decirle, a ver, se tiene que levantar los 2 días a la misma hora y tiene que ir a hacer pipí levantándose, porque generalmente cuando nos levantamos tenemos ganas de hacer pipí, pues porque toda la noche no hicimos pipí. Se tiene que levantar a la misma hora, tiene que poner un despertador a la misma hora. Me levanto 6:30, hago pipí. A partir de ahí, esa la desecho. A partir de ahí, todas se juntan. Al otro día me levanto 6:30, hago pipí, la junto y se acaba la recolección. Y me voy al laboratorio a que me tomen mi muestra. Porque si no somos explícitos, puede pasar esto. Y a lo mejor aquí tuvimos la grandiosa calamidad de que el personal de enfermería se detectó el error, porque a lo mejor era un paciente hospitalizado, pero con los laboratorios, a lo mejor no les tienes que decir que pueden manipular el resultado, pero tienes que decirle que es sumamente importante que lo hagan, porque si no, tú no vas a poder determinar la funcionalidad renal. Y sí, efectivamente, al calcular este 2.1 en mililitros por minuto y las características de las concentraciones, me sale una depuración de creatinina en 105, y esto es normal. O sea, al final no tenía falla renal. Al final el problema fue de recoger adecuadamente la orina. Vi primero a María Fernanda y después a Jenny, me parece. Adelante. Sí, Doc. Es que, o sea, si se puede manipular la fórmula de acuerdo al tiempo, ¿por qué se pide a 24 horas y si se puede pedir a menos y también cambiar los minutos? ¿Es porque es más concentración o más exacto? Es porque es más cómodo para el paciente. Porque esto es un paciente que me imagino que tenía 2 cosas. 1, que estaba internado, hospitalizado. Y 2, que tenía una sonda Foley para que nada de la pipí se quedara en la vejiga. Tú puedes cometer, así como se cometió ese error que fueron 6 horitas, 7, tú puedes cometer un error porque además puedes decir, ok, la hago de 6 de la mañana a 6 de la tarde, va, y la calculo a 12 horas. Pero a las 6 de la tarde tengo ganas de hacer pipí, pero no muchas, y ya no hago. Y entonces la pipí que se quedó en la vejiga ya no se cuantifica, y eso no puedo saber hasta cuándo efectivamente se recolectó la pipí. Aquí el personal de enfermería, porque llevan las anotaciones, se dieron cuenta que eran 17 horas, no 24. Por eso se pide, te levantas a la misma hora y vas a hacer pipí. Y a partir de ahí inicia. Te levantas a la misma hora, vas a hacer pipí, la recolectas y ya. Por eso es mucho más sencillo. Para el paciente y para ti. ¿De acuerdo, María Fernanda? Jenny.
Doctor, ¿por qué no se toma en cuenta la primera orina del día? Porque es la orina que produjiste durante la noche. Y entonces es prácticamente lo contrario que dice María Fernanda. Ahí estarías pasando las 24 horas. No sabes cuándo empezaste a producir esa orina. Entonces es más fácil que esa orina la deseches y tengas un punto de corte específico para poder empezar a recolectar tu orina. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Jimena tenía más preguntas o nada más es ¿Jimena la yo? mano que sigue. Sí, No, sí tengo otra pregunta, Doc. ¿La adelante. hiperfiltración se puede deber a que tomes demasiada agua? No, no porque al calcular la velocidad del filtrado glomerular, tú estás calculando, lo voy a poner con otro color para que lo identifiquemos, tú estás calculando o tú estás teniendo en cuenta el volumen que estás generando de pipí. Entonces, no, si te sale una hiperfiltración significa que el riñón está empezando a defenestrarse en la membrana basal glomerular y que estás empezando a dejar pasar cosas que no debes dejar pasar o a dejar pasar más de lo que debes de dejar pasar. Pero recuerden que esta es una función glomerular y nos falta la función tubular, en donde se tiene que reabsorber agua o secretar agua. Entonces, secretar no se secreta porque son 180 litros, ¿no? Entonces, hay situaciones tubulares como la diabetes insípida, en donde puedes tener pacientes que orinen 25 litros al día de orina, sin haber consumido esos 25 litros. Entonces, no, si tú tomas agua no debe de haber hiperfiltración. La hiperfiltración significa que la filtración glomerular sobrepasa los 180 litros al día. E incluso el que tú excretes la cantidad de orina mayor no significa que haya hiperfiltración. O sea, tenemos que diferenciar. Ahorita estamos hablando de glomérulo. El glomérulo filtra 180 litros al día. Otro, que es el túbulo, que se encarga de reabsorber 179.5. Pero él filtra los 180. Si hay hiperfiltración, estamos diciendo que filtras más de 180. Sí, Doc, gracias. No hay de qué. ¿Más dudas, doctores? Va que va. Entonces, esto es lo que les decía, o sea, nos dan 1 hora para función renal y y cuando hablamos cuando vemos ya mejor dejo de despotricar, ya olvídenlo. Ahora, no he terminado de hablar de función renal, son 2 presentaciones. Doc, este parcial llega hasta cáncer, ¿verdad? Hasta todo, doctores. Sí. Tendremos que terminar, tengo miedo. ¿Y no tiene Sí, oportunidad de darnos clase otro día? el sábado. Tenemos clase. En la tarde. Ay, o sea, sí, de que se puede, o sea, de que sacamos los temas, los sacamos. O sea, no, y si les dijera que en el otro grupo voy más atrasado. O sea, en el otro grupo estamos con fosforilación oxidativa, ustedes dirán. Ok, así rápido, vamos a seguir hablando de función renal. Todo lo que vimos en la presentación anterior es glomérulo. Y como les decía, volumen del filtrado glomerular que se forma cada día, 180 litros minuto. Y esto es lo que habíamos visto, ¿no? Podremos decir que al riñón le llega 1 litro al minuto
que tiene la capacidad de filtrar el 10% de ello, aunque del plasma es el 20%, y que me puede generar la depuración, una idea de cómo está el filtrado glomerular si no hay secreción ni reabsorción. Esto es lo que les decía, ¿no? Esto también lo estábamos mencionando. No es que vaya yo muy rápido. Prácticamente el objetivo de la presentación anterior es darles las bases y ahorita vamos a hablar de las patologías específicas tubulares. Lo que vimos anteriormente es el filtrado glomerular. Y claro, lo primero que se va a perder en el riñón cuando deja de funcionar es el filtrado glomerular. Entonces, ¿cuánto se reabsorbe? El GAO dice 99%. Si no tomas agua, también hay un capítulo del Guyton en donde hablan de un animal, no me acuerdo qué es, del desierto que tiene la capacidad de hiperconcentrar. Nosotros tenemos la capacidad de concentrarla a 1200 miliosmoles. Para que se puedan juntar esos 1200 miliosmoles al día, obligatoria de orina, que las tienes que reponer tomándola. Y que si tú tomas más agua, pues vas a excretar esos 0.5 más lo que tomes de agua. Esto no significa que lo obligatorio sea 0.5 litros al día, no. Porque sí se requiere recambio de agua y por eso te dicen 2 litros al día. Lo que le tienes que decir a los pacientes insuficientes renales, esto no es para los sanos, esto es para los insuficientes renales, es que máximo deben tomar medio litro al día, máximo, porque si no van a empezar con déficit de agua. Entonces, esa es la cantidad de filtrado glomerular que se reabsorbe. El 99%, 179.5, que es lo mínimo que tenemos que hacer de orina. Y entonces empezamos a hablar de sustancias. Hablamos del filtrado. De lo que no hablamos es de la reabsorción. Primero vamos a hablar de la reabsorción. ¿Qué sustancias se reabsorben por los túbulos renales? Se reabsorbe sodio, cloro. Voy a borrar porque es el mismo color. Mejor negro. Sodio. Ahí me llevé al potasio. Bicarbonato. Ahorita voy a hablar de la glucosa. Agua. Calcio. Más agua. Y agua, ¿no? O sea, si dicen ejemplo de sustancias que se reabsorben por los túbulos renales, pues principalmente agua. Si filtras 180 y solo haces 2 litros al día, pues ¿dónde están esos 180? Reabsorbidos. Podremos decir, y es todo lo que está en rojo, ¿no? Es la reabsorción. Aminoácidos se me andaban olvidando. Proteínas no, pero aminoácidos sí se pueden filtrar. Tienen bajo peso molecular. Y si no están asociados a albúmina, se pueden filtrar sin problema. Glucosa. La glucosa se tiene que reabsorber y vamos a darnos cuenta en dónde. Este es el túbulo contorneado proximal, donde ocurre la mayor cantidad de reabsorción de sustancias. Si hay alteraciones aquí, vamos a tener un cúmulo de sustancias que no se van a poder reabsorber y esto se llama síndrome de Fanconi. Hidrogeniones también pueden reabsorberse a veces, pero más lo que se reabsorbe es bicarbonato. Magnesio, aquí está, miren, no lo había visto. Ahí están sustancias que se reabsorben por los túbulos renales. Doctor,
Sí. ¿Cómo dijo que se llamaba la zona? Es que se me cortó el audio en esa parte, entonces no escuché. Túbulo contorneado proximal. Gracias. Esto sí ya es de histología, doctores. Glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, conducto colector. ¿Sale? Ya mañana vamos a ver qué es lo que se afecta principalmente es la concentración de orina. Función tubular que se afecta más frecuentemente, concentración de orina. O sea, esa capacidad que tenemos nosotros de concentrar a 1200 miliosmoles, eso es lo que se afecta primordialmente. Es decir, que no tengamos la capacidad de concentrar la orina hasta ese punto. Voy a planear cómo está la cosa porque yo creo que sí vamos a tener una clase extra. Ahí les aviso, ¿no? Yo creo que el fin de semana les mando un mensaje. Este fin no, obviamente no, pero yo creo que el próximo tal vez sí. Nos ponemos de acuerdo, ¿no? Porfa, obviamente es una clase extra a la cual no están obligados a asistir, pero sí me gustaría que asistieran, y a la cual no se va a pasar lista. Dios mío. Yo pensé que iba bien. Tan bien que nos fue el segundo parcial. Lo terminamos bien bonito y toda la cosa. Pero bueno. El chiste es que no se queden con dudas, doctores. ¿Sas? Nos vemos el lunes. A las 7 en punto, aunque no me conecte con la cámara, me conecto con el audio. Y empezamos la presentación de 7 a 7 y media. Grasas trans. ¿Sale? Está muy pequeño el artículo. Muy, muy pequeño. Bye.